doble estándar para medir situaciones a nivel nacional y a nivel local. Ya lo expliqué en la rendición de cuentas del rol del Estado municipal, de las políticas neoliberales en el orden la defensa a ultranza, en el orden nacional, y en el orden local hacemos caso omiso y nos callamos un poco la boca, ¿no? Este es un plan de capacitación. Hay 3 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Es un proyecto justamente para capacitar, y no es solamente el convenio con Arcos de Agua, va a haber otros convenios. Pero vamos a hacer una comparación con lo que está pagando el municipio en la categoría 3. Este convenio va a abonar 4.500 pesos a jóvenes, creo que es por 3 meses, los va a capacitar laboralmente, haciendo su primera experiencia de trabajo, no una definitiva, una primera experiencia de una capacitación con práctica laboral, y con menos horas, porque es un convenio que estipula 30 horas semanales, y hoy el municipio, por más horas semanales, paga menos. Entonces, el doble estándar no tiene que ocurrir. No tenemos que pensar una cosa en el orden nacional y otra en el orden local. El tiempo de verbo no es están haciendo un ajuste, estaban haciendo un ajuste ya. Estaban haciendo un ajuste porque pagaban planes sociales de muchísimo menor valor. El plan Argentina Trabaja obliga a una cantidad de horas semanales y es por mucho menor valor que esto. Por mucho menor valor. Entonces no se puede estar completamente en la soberbia, hay que tener un poquito más de humildad, porque se han despilfarrado fondos públicos durante una década. Cristóbal López debe 8.000 millones de pesos a los fondos nacionales, y se quejan de que este programa, que va a crear 5.000 opciones laborales para la gente joven que no tiene trabajo, lo van a repudiar. Tengan un poco la humildad de Lula, que hace 2 días dijo que se arrepiente de la corrupción del PT. Tiene que hacerse cargo de 12 años de despilfarro, de corrupción, de que cada vez que abren un cajón nos encontramos con cosas putrefactas. Por ejemplo, la Copa América se va a licitar, se paga ahora $2 millones, y el régimen kirchnerista pagó $15 millones. 15 millones de dólares. Con eso se pueden hacer un montón de cosas. Se puede crear trabajo genuino. Entonces, las malas noticias del ajuste no nacieron el 10 de diciembre. Estamos pasando por una etapa complicada, compleja, obviamente, se reconoce. Pero no vengamos, no hubo 2001, sí, la década del 90, no existió eso. La década del 90 fue justamente la causa del 2001. La altísima desocupación, las privatizaciones. Eso fue. Y esto que ocurre ahora no nació en un árbol, en el aire. Nació de 12 años de despilfarro, de no crear trabajo genuino, de la recesión, del estancamiento, de la inflación. En diciembre el nivel de pobreza alcanzaba el 29%. 29%. Entonces no vengamos acá a sacar pecho por los trabajadores cuando estuvimos 12 años en el gobierno y desperdiciamos una oportunidad de oro para la Argentina, con precios internacionales absolutamente favorables. Se duplicó la ayuda a los consejos escolares. Les daban nada de comer. El kirchnerismo no daba de comer en los consejos escolares. Se duplicó de 6 pesos a 13 pesos. Se duplicó el desayuno y la merienda. Aumentó la jubilación mínima. 1 millón de nuevos chicos ingresaron en la asignación universal por hijo, y ahora van a ser los monotributistas a partir de este mes. Van a completar 2 millones de chicos más. Eso no es relato, eso no es magia, es la realidad. Tienen que hacerse cargo los 12 años. Yo no escucho a nadie, salvo al concejal Yamburú, que se haga cargo de esta década absolutamente desperdiciada. No vengamos con la soberbia de decir ahora empezó el ajuste, ahora empezó la desocupación, porque dejaron un país destrozado productivamente, sin energía, sin gas, sin reserva, con pobreza, sin infraestructura. Yo, la verdad, cuando leo estos proyectos que repudian,
repudian una actitud que sinceramente a estos chicos les va a servir el trabajo. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza adelante de estos chicos que van a hacer su primera experiencia de trabajo y quieren que no la tengan. ¿Y cuál es la solución? Que no sigan sin tener trabajo. Yo nunca voy a acompañar un proyecto que desestimule el empleo. Estos proyectos, como el otro, que estuvieron discutiendo antes, no desestimulan el desempleo, sino que desestimulan el empleo. No se crea empleo por decreto, por ley. Se crea creando las condiciones para justamente generar el empleo genuino que la Argentina necesita con buenos salarios. Eso va a llevar un tiempo. 12 años no se reparan en 160 días.